Porque la verdad está en el barro. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, casi 10 del 10 como para tirar un besito al cielo. Casi. Ahora cuando lo sea lo tiro. Esperando. En este 22 de octubre, día de cumpleaños de Estela de Carlotto y del Jabo también. Pero no nos importa mucho. Sí, de Estela, así que aprovechen el chat, el WhatsApp para mandarle feliz cumpleaños a la queridísima Estela de Carlotto. Bueno, decíamos al principio del programa, hoy también día de lucha. Veníamos de ayer iniciado el plan de lucha como respuesta a esta promulgación con suspensión por parte del Gobierno Nacional de, en este caso, la Ley de Financiamiento Universitario, también de la Ley de Emergencia Pediátrica para el Garrahan, y lo mismo que había sucedido ya con el sector de la discapacidad, todos sectores muy movilizados a raíz de esta medida por fuera de la institucionalidad, ¿no?, de el Gobierno Nacional. Ahora nos vamos a meter de lleno en el plan de lucha del sector universitario. Ayer comenzó con un paro de 24 horas de la Federación de los Trabajadores No Docentes, y en el día de hoy, Jornada Nacional de Paro y Visibilización por parte de la CONADU, del gremio de los docentes a nivel nacional. Estamos ya en comunicación con Clara Chevalier, secretaria general de ADEIUNAG, espero haberlo dicho bien, y secretaria general electa de la CONADU. Clara, ¿cómo está? De este lado, Delfina, Malena y Franco. Te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo. Clara, ¿cómo se está viviendo esta jornada de lucha, este paro en el día de hoy? ¿Qué conocimiento tienen un poco de los niveles de acatamiento que han tenido en toda la República Argentina? Mira, lo cierto es que esta medida de lucha es una medida que surge como respuesta, ¿no? Y tiene poca anticipación de preparación en ese sentido, porque es una respuesta al incumplimiento institucional, como ustedes marcaban, ¿no?, en esta promulgación que es en los hechos una suspensión de una ley aprobada 2 veces por el Congreso, incluso con 2/3, ¿no?, porque hubo que rechazar un veto en el camino. Y bueno, entonces es una medida que ha salido, así. Tuvimos poco tiempo para prepararla, ¿viste? Desde las gremiales, más en una tarea como la docente, que implica siempre planificar, ¿no? Avisar a los estudiantes que se... Bien, aún así, aún en ese marco, la situación es tan crítica que la adhesión está siendo muy alta en todas las universidades del país. Bien, Clara, entonces, analizabas y lanzabas algunos de los elementos, ¿no?, que llevan a esta medida de fuerza, pero que no tiene que ver solo con esta suspensión, ¿no?, de la Ley de Financiamiento Universitario, sino con una situación generalizada que ya viene de varias medidas de fuerza. Sí, la verdad es que tenemos a esta altura una deuda, que el Estado Nacional, que el gobierno tiene con los trabajadores de las universidades, que a esta altura han perdido un 45% del poder adquisitivo de los salarios. Y más allá de los porcentajes, hay que poder pensar que hay un porcentaje relevante de docentes que no están pudiendo cubrir las 4 comidas. Hay los docentes están trabajando en trabajos que no tienen que ver con su formación, en Uber, en repartos, en venta de productos. Entonces la situación es de empobrecimiento muy notorio de los trabajadores de las universidades y en lo que a mí me compete en particular también de la docencia universitaria, ¿no? Lo que sí vimos, Clara, es que la diferencia, ¿no?, de las medidas de fuerza, en el día de ayer hubo un paro de los no docentes, hoy de docentes. ¿Cómo también se va a hacer para confluir un poco en esta demanda? Si va a haber una movilización, si va a haber algún tipo de jornada más que se esté planificando ante esta suspensión, ¿no?, promulgación, pero con suspensión de la Ley de Financiamiento. Mira, varias cosas. Por un lado, sí, creo que en parte esa falta de articulación que vos señalás, ¿no?, que es que, hubo medidas diferenciadas, ¿no?,
que también le dan una contundencia a las respuestas, ¿no? Tenemos 48 horas en total de paro en todas las universidades porque entre no docentes y docentes esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, también le dan una contundencia a la medida que está a la altura de lo inédito de la situación, pero como vos decís, es cierto, faltó ahí algo de articulación que también tiene que ver con la premura, digo, el desconcierto que generó la demora en la promulgación de la ley, ¿viste? Eso fue muy complicado. De hecho, el gobierno incumplió con los plazos, además de incumplir con la promulgación efectiva de la ley. Lo hizo más tarde de lo que correspondía. Entonces, claro, en ese interín de estar viendo cuándo promulgaba, cómo promulgaba, bueno, se desarticularon las medidas. Para adelante, varias cosas. En primer lugar, está previsto la realización de presentaciones judiciales por parte de las universidades, porque acá hay un incumplimiento de una normativa vigente. Diría, incluso hay dimensiones de la normativa que no requieren fondos. Por ejemplo, la convocatoria paritaria, ¿no? Que está prevista en la ley de financiamiento universitario, que como ustedes saben da una respuesta salarial, da una respuesta al financiamiento de las becas, al financiamiento de ciencia y técnica, al financiamiento de funcionamiento, e impone, reinstaura algo que legalmente está vigente, que es la paritaria. En esa paritaria, además de discutir salarios, se discuten condiciones de trabajo, formación, bueno, digo, es una instancia de negociación entre la patronal, en este caso la Secretaría de Educación, y las federaciones universitarias. En ese marco, digamos, hay dimensiones de la ley que ya tendrían que estar vigentes porque no son objetadas por la suspensión que se realiza, ¿no? Por eso es que, bueno, por un lado hay varias cosas. Por un lado hay iniciativas judiciales que se van a llevar adelante, y por otro, esta semana nos vamos a estar reuniendo todos los cuerpos colegiados de las federaciones, los cuerpos federativos, para discutir las medidas a seguir, porque la verdad es que la insensibilidad que una vez más demuestra el gobierno y la falta de respeto hacia las instituciones de la democracia, bueno, nos ponen en una escalada a la que tenemos que responder, en primer lugar, diría yo, en las urnas este domingo, ¿no? Un gobierno que desoye las instituciones, que desoye al pueblo en la calle. El pueblo en forma transversal manifestó que la universidad pública es una institución valorada, es una institución que convoca el deseo, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con el futuro, y es valorada transversalmente, ¿no? Entonces, bueno, que el gobierno esté ninguneando lo sancionado 2 veces por el Congreso, lo manifestado en las calles en repetidas ocasiones de manera masiva e inédita. Bueno, creo que a eso le tenemos que responder en las urnas, no votando a una fuerza que ataca la universidad pública. Tal cual. Clara, buen día. Franco te saluda de este lado. Primero, felicitaciones por la elección. Y después, por otro lado, ¿cómo recién nombrabas, ¿no? Bueno, una sociedad, un pueblo que logró en la comunidad universitaria mostrar que sigue siendo una fibra muy sensible por parte de este pueblo, de quienes acceden y quienes no acceden a la universidad. ¿Cómo analizan y qué estrategias se dan en clave de estos niveles de resistencia, de un gobierno que, como bien decías, desoye incluso las medidas de fuerza y gran parte de todas las acciones conjuntas que se realizan, en clave de unidad de la comunidad educativa para desarrollar acciones más contundentes, como fueron también las marchas, esas marchas universitarias, esas marchas federales? ¿Cuál crees o cuál creen también que vienen siendo las necesidades adentro de las casas, de las distintas casas académicas, las distintas universidades nacionales, en pos de generar golpes de unidad y sobre todo discutir con quienes habitan las universidades en pos de defenderlas? Bien, bueno, sí, como vos decís, la sociedad se movilizó muy ampliamente, y es para destacar esto que decís, Franco, ¿no? De que se movilizaron personas que asisten a la universidad, que tienen familiares, y también personas que no, en defensa de un derecho que aparece como una posibilidad
para la población, ¿no? Esto, tener la posibilidad de ir a la universidad es algo que en no muchos países está en el horizonte, ¿no? Y en nuestro país eso tiene que ver con un hecho de justicia social. No depende de la cuna en la que se nace la posibilidad de ir a la universidad o no, ¿no? Tenemos una sociedad que acompaña a los jóvenes y no tan jóvenes en su deseo de estudiar una carrera. Bueno, eso es algo que nuestra sociedad se mostró dispuesta a defender, ¿no? No solo dispuesta a resignarlo, sino además dispuesta a defenderlo, ¿no? En la comunidad universitaria venimos, bueno, como vos bien señalabas, estas movilizaciones que se dieron precisamente en articulación amplia, ¿no? Entre todos los actores de las universidades, tanto los rectores y las rectoras, representados en el CIN, como las federaciones estudiantiles y bueno, y los sindicatos no docentes y docentes que venimos trabajando en articulación. De hecho, la ley de financiamiento universitario es también fruto de esa articulación, ¿no? Y están ahí representadas todas las demandas. Vos me preguntabas por las necesidades. Bueno, las necesidades tienen que ver en el estudiantado muy fuertemente con las becas. Las becas han sido congeladas, han sido complejizadas en el acceso, se deposita fuera de fecha, digamos, como que una serie de elementos que hacen que los y las estudiantes no puedan contar con esas becas, no puedan contar con ese acompañamiento de la sociedad para el estudio. Lo mismo ocurre con los proyectos de ciencia y desarrollo, de investigación. Ustedes saben, nuestras universidades son protagonistas en el sistema de ciencia de nuestro país, en forma conjunta con el CONICET, y están siendo muy afectadas en el financiamiento de ese tipo de actividades que una de las funciones de la universidad. La universidad tiene 3 funciones: la docencia, la enseñanza, digamos, la extensión o vinculación y la investigación, ¿no? De hecho, los docentes ejercemos esas 3 funciones. Bueno, lo cierto es que en este momento, con el nivel de asfixia que está viviendo la universidad, la función que se mantiene en pie es la de la docencia y las otras se están viendo mucho más afectadas. Y la de la docencia se mantiene en pie por el compromiso de los docentes, porque es un trabajo que en este momento a nadie le está sirviendo para llegar a fin de mes. Por supuesto. Clara, una con respecto a... Ayer hablábamos, hacíamos referencia un poco a la política económica, a la situación de la Argentina, a este experimento llamado libertario, o mal llamado libertario, y hablábamos de que esta Argentina termina transformándose en un juego de la oca en el que de repente tiramos muchos casilleros para atrás, ¿no? ¿Cuáles te parece que son los principales elementos que habría que recuperar alrededor de la comunidad universitaria y gran parte de estas cosas que enumerabas recién? ¿Cuál creerías que son los que inmediatamente el nuevo gobierno tiene que volver a la normalidad para el funcionamiento universitario pleno? Bien, sí, este juego de la oca, ¿no? También ha sido pensado como empate hegemónico, ¿no? Esta cosa de, bueno, de repente vamos para un lado, luego para otro, ¿no? Nuestro país parece no poder saldar ciertos debates, ¿no? Y ahí me parece que este experimento libertario, bueno, ha llevado a fondo esa cuestión y nos ha puesto a discutir cosas que considerábamos básicas, ¿no? Por ejemplo, la pediatría, digo, la existencia del Hospital Garrahan para los niños y niñas que están atravesando situaciones de salud complejas. Entonces creo que ahí tenemos nosotros, digamos, una oportunidad de darnos discusiones a fondo. Y digo nosotros por quienes pensamos un país con lo humano en el centro, ¿no? Y bueno, de darnos una serie de discusiones, y creo que ahí la universidad tiene aportes para hacer, ¿no? Por ejemplo, pensando en cuáles son los puntos de consenso que se articularon en torno a la universidad para generar esas marchas masivas y tan transversales, ¿no? Que incluso interpelaron a una juventud que hasta la marcha de abril del año pasado pensábamos que estaba muy pegada por este a lo libertario, claro, ¿no? Y de repente, bueno, apareció una reacción que por ahí no esperábamos de ese grupo etario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay elementos ricos para poner en discusión. Una de las cuestiones es, bueno, justamente la universidad es un espacio de convivencia democrático,
¿no? Es un espacio, contrariamente a las ideas de adoctrinamiento que este gobierno intenta impulsar, imaginando que el aula es un aula en la que el docente toma la voz, el resto hace silencio y el resto es una caja vacía en la que el docente deposita sus ideas. Bueno, lo cierto es que las aulas y el ámbito universitario en general es un ámbito de participación democrática en la que efectivamente nos encontramos sectores de todas las miradas y de todas las clases sociales. No tenemos tantas instituciones en las que aún hoy puedan convivir el hijo o la hija del empresario más grande del país con un hijo de la clase trabajadora, ¿no? Eso, la verdad que en nuestra historia democrática reciente, incluso en los procesos de inclusión social, hemos tenido procesos en los que la inclusión se ha asimilado a privatización de la vida. Claro. ¿No? Entonces, qué sé yo, la aparición de los country, la aparición de escuelas privadas, de consumos segmentados, la idea de un ciudadano consumidor, que, claro, tiene pocos espacios de convivencia, ¿no? La universidad es uno de esos espacios de convivencia que son muy importantes para poder construir la democracia, ¿no? Si no nos encontramos, si no tenemos espacios de discusión, si no conocemos la realidad del otro, bueno, es difícil construir la democracia. Por otro lado, otro elemento importante que hace que justamente la universidad pública sea un espacio que todavía que permanece valorado, tiene que ver con que es un ámbito de justicia social en el que se interpela el deseo, ¿no? Quien decide iniciar una carrera, decide hacerlo, se pregunta qué quiere estudiar, ¿no? E imagina un futuro, ¿no? Puede imaginar un futuro porque está esa universidad que es gratuita, que fue desarancelada, que tiene acceso irrestricto y que muchas veces está próxima, especialmente desde el periodo del kirchnerismo y la creación de universidades de proximidad, está bastante próxima al territorio donde habita, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos algunos mojones que tenemos que ir tomando y la verdad tenemos la oportunidad de poner en discusión qué proyecto de país queremos y yo creo, desde la mirada del movimiento obrero, que ese proyecto de país tiene que poner a los y las trabajadoras en el centro, ¿no? Así como este gobierno nos hace foco de ataque, bueno, nuestro proyecto de país tiene que partir de una mirada que ponga a los y las trabajadoras en el centro, no solo en términos sectoriales, digamos, sino también en términos de cómo estamos mirando esos ámbitos que construimos día a día. Clara, te agradecemos por tu tiempo, por estos minutos con Radio Trinchera. Vamos a seguir atentos esta jornada de lucha de hoy y cómo siga también este plan de cara a las semanas que vienen. Perfecto, estaremos en comunicación. Hoy entonces hay paro en todas las universidades del país y y el domingo, importante, no votar contra la universidad pública. Tal cual. Muchas Clara, gracias, muchas gracias y los micrófonos de Trinchera a disposición. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Clara Chevalier, secretaria general electa de la CONADU, estará asumiendo en los próximos meses, secretaria general también del gremio de docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que pasaba por los micrófonos de Radio Trinchera.